Hola a todos, continuamos con nuestro siguiente video. En esta ocasión vamos a hablar del tema integración por partes. La fórmula de integración por partes es esta que tenemos aquí, donde u y b pues son funciones. Entonces dice la fórmula de integración por partes que la integral de u por el diferencial de v es igual al producto de u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Para que no se les olvide esta fórmula, pues hay varias formas de recordar esta fórmula. Por ejemplo, una que he escuchado por ahí en varias ocasiones y que sé que les ayuda a los alumnos a recordar la fórmula, recuérdenlo en esta forma, es un día vi una vaca sin cola, vestida de uniforme. Así está la fórmula. Un día vi una vaca sin cola, vestida de uniforme. O, bueno, hay muchos otros, pero estoy seguro que con esa frase pues no se les va a olvidar. Un día vi una vaca sin cola, vestida de uniforme. Bueno, vamos a ver cómo aplicar esta fórmula. Vamos a calcular unas integrales. Empezamos con esta integral que está aquí. Bueno, la integración por partes es el análogo a... cuando vimos derivadas, existían dos fórmulas, dos reglas. La regla del producto y la regla del cociente. Entonces la integración por partes es el análogo a la regla del producto. Análogo a la regla del cociente no existe en integración. Este es el análogo, bueno, en realidad es consecuencia de la regla del producto. Entonces, al igual que hacíamos en ese caso, cuando queríamos derivar un producto, pues lo que hacíamos era partir la función en dos factores, y a uno le llamábamos u y a uno le llamamos v. Es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a partir la integral que queremos hacer y la partimos. A un pedazo le vamos a llamar u y a otro pedazo le vamos a llamar diferencial de v. Pues a 3x menos 5, u le podemos llamar a 3x menos 5 o al exponencial, diferencial de v, pues tendríamos esas opciones. Sin embargo, lo que vamos a hacer a continuación, si ya tengo u, ahora necesito el diferencial de u. ¿Cómo lo obtengo? Pues derivando. Y si ya tengo el diferencial de v, pues entonces ahora necesito quién sería v. ¿Y cómo lo obtengo? Pues integrando. Y si se fijan, en la fórmula de integración por partes me va a aparecer otra integral. Pero esa integral ahora va a aparecer v por el diferencial de u. Es decir, va a aparecer el producto de los dos términos que yo obtenga en esta fila. El propósito de integración por partes es que cuando yo aplique esta fórmula, sí, me va a salir una nueva integral. Pero el propósito, la idea, es que esa nueva integral sea mucho más sencilla de derivar. Y entonces, por ejemplo, si yo escogiera que u sea 2x y escogiera que el diferencial de v fuera igual a 3x menos 5, pues entonces, al integrar 3x menos 5, pues nos quedaría 3 medios de x cuadrada menos 5x, bueno, así la integral, y la derivada de e a la 2x pues sería 2e a la 2x. Y al hacer el producto de b por el diferencial de u, pues vemos que nos queda un término cuadrático por la exponencial. Esa integral no es más sencilla que la original. La original era un término lineal multiplicado por la exponencial. Entonces, esta elección no nos sirve, no nos ayuda esta elección. No nos estaría facilitando el problema, nos lo estaría complicando. Entonces es por eso que vamos a tomar a u como el polinomio y vamos a tomar a diferencial de v como la función exponencial. Entonces le llamamos u a 3x menos 5 y le llamamos diferencial de v a e a la 2x junto con el diferencial de x. De esta forma, pues estamos viendo la integral que se nos pide, pues ya está en la forma integral de u por el diferencial de v.
Y entonces para usar la integración por partes, derivamos u, nos queda 3, e integramos e a la 2x. ¿Cómo es la integral de... ¿Cuánto es la integral de e a la 2x? Bueno, pues si se fijan, para poder hacer esta integral es una integral de la forma e a la u, que sabemos que la integral de e a la u diferencial de u pues es igual a e a la u. Es una integral por cambio de variable, donde nuestro cambio de variable pues es u igual a 2x. Y entonces si u es igual a 2x, el diferencial de u es 2 por el diferencial de x. Entonces, lo que no sea e a la u tiene que ser exactamente el diferencial de u. Pues nos hace falta el 2. Por lo tanto, completamos el diferencial poniendo un 2 adentro. Y fuera de la integral, para contrarrestarlo, ponemos un medio. De esta forma, ya estamos viendo esta integral como un medio de la integral de e a la u diferencial de u. Y entonces, por la fórmula, pues su integral es un medio de e a la u. Es decir, la integral es un medio de e a la u, un medio de e a la 2x. Bueno, pues estas integrales son las que ya hemos practicado. Entonces lo voy a borrar. Voy a borrar esto de aquí. Nomás me quedo con lo que me interesa, que era quién era v. Bueno, les he dicho que cuando integramos ponemos siempre una constante de integración. Pero esa constante de integración no la vamos a añadir en estos pasos, eso lo vamos a hacer hasta el final. Entonces, yo ya tengo estos datos. Bueno, estos son datos auxiliares. Ahora sí, seguimos con la integral. Entonces tenemos que la integral, de acuerdo a la fórmula de integración por partes, es igual a u por b. Sería, multiplicamos aquí cruzado. Multiplicamos aquí cruzado, es u por b. Entonces nos quedaría un medio por 3x menos 5 por e a la 2x. Ese es u por b. Y luego le vamos a restar la integral de b por el diferencial de u. Ahora multiplicamos recto. Entonces es b por el diferencial de u. Sería un medio multiplicado por 3, pues esos son 3 medios. Entonces sería menos la integral de 3 medios de e a la 2x por el diferencial de x. Bueno, aquí el derivar, pues aparecía el diferencial de x. Entonces la fórmula de integración me dice esto. Y la nueva fórmula, sí, me volvió a aparecer una nueva integral, pero esta integral ya la podemos hacer porque es simplemente una integral por cambio de variable. Es una integral que podemos hacer, igual que hace rato. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que hicimos hace un momento. El primer término se queda igual, un medio de 3x menos 5 por e a la 2x. Por cierto, me lo han preguntado bastante, ¿eh? ¿Qué hacemos con ese un medio? Lo multiplicamos, desarrollamos, me lo han preguntado bastante, que no les afecte, ese un medio, ahí se queda, ya está factorizado, no hay necesidad de moverlo, así se queda. Mientras más factorizado esté el resultado, pues es mejor, entonces por el momento pues ahí lo dejamos. Y ahorita que hagamos el otro paso, pues si podemos hacer algo más, pues lo hacemos, entonces sí. Entonces para hacer la segunda integral, el 3 medios no me sirve adentro. Como es constante, lo puedo sacar de la integral. Y me queda dentro de la integral e a la 2x por el diferencial de x. Y entonces, al igual que lo hicimos hace un momento, para poder hacer esa integral, necesitamos completar el diferencial. Este de aquí es un e a la u, donde u pues sería 2x. Entonces debo yo de tener, lo que no sea e a la u tiene que ser exactamente su diferencial. Entonces pues me hace falta el 2 para tener completo el diferencial. Y entonces fuera de la integral, para contrarrestar ese 2, pues multiplicamos por un medio. Y entonces de esta forma dentro de la integral ya está el e a la u y también ya está completo el diferencial de u.
Entonces, dentro de la integral ya podemos hacer esa integral porque ya está completo el diferencial y entonces nos queda como resultado el primer término, pues lo repetimos, 1/2 de 3x menos 5 por e a la 2x, luego menos, aquí sí podemos hacer la multiplicación, 3/2 por 1/2, pues era 3/4 fuera de la integral. Dentro de la integral, como dentro de la integral ya está completo e a la u diferencial de u, pues entonces su integral ya es simplemente e a la u, e a la 2x. Y entonces aquí sí, como ya hicimos la última integral, pues entonces aquí sí ya le añadimos más la constante de integración. Esta es la integral que estábamos buscando. Bueno, ya por último, pues hasta aquí ya tenemos la integral, pero ya por último vamos a simplificar. ¿Qué hacemos para simplificar? Pues estos dos términos tienen un factor en común. ¿Quién es? Es la exponencial. Entonces, si factorizamos la exponencial e a la 2x, entonces en el primer término sobrevive 1/2 por 3x menos 5. Y en el segundo término nos hace falta un menos 3/4. Entonces hacemos esta factorización. Y ya por último, pues simplificamos lo que está dentro de los corchetes. Si se fijan dentro de los corchetes tendríamos 3/2 de x menos 5/2 menos 3/4. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto es menos 5/2 menos 3/4? Pues 5/2 es igual a 10/4. Entonces queda menos 10/4 menos 13/4. Menos 10/4 menos 3/4 son menos 13/4 de e a la 2x. Y ya ahí le podemos dejar o un último paso para que no nos queden aquí dos fracciones. Pues factorizamos 1/4 y nos quedaría multiplicado por 3/4 es igual a 6/4. Así que si factoricé el cuartos, pues entonces me queda el 6. Y del segundo término, como ya factoricé el cuartos, pues entonces me falta menos 13. Entonces esta es la integral ya simplificada. Ya desde este paso ya teníamos la integral, pero haciendo estos pasos extra, pues tenemos la integral ya simplificada. Vamos con un segundo ejemplo. Tenemos esta función. Bueno, aquí les empiezo a hacer un comentario. Como mencionamos al principio pues empezamos a hacer esta integral. Pues aquí sí hay una forma, aquí sí debemos de escoger el u y el diferencial de v de forma que nos convenga, de tal forma que al hacerla, de tal forma que al aplicar la fórmula de integración por partes nos quede una integral mucho más sencilla. Entonces, no es como cuando derivábamos en la regla del producto. Cuando derivábamos, pues entonces a cualquiera de las dos le podíamos llamar u y a la otra le llamábamos diferencial de v. No, en integrales no nos conviene. Sí hay que escogerlos adecuadamente. Entonces, pues para escoger el diferencial, para escoger quién sería u y quién sería el diferencial de v, existe una regla empírica. Vamos a ponerlo aquí como una observación. Entonces, para elegir la función u, seguiremos el orden. Vamos a elegir un orden. Bueno, hay una pequeña variación. He visto libros que
He visto algunos libros que nos dan un orden y he visto otros libros que nos dan otro orden. Sin embargo, no importa cuál de los dos órdenes usan, en realidad a nosotros no nos va a afectar. ¿Cuál es este orden? Vamos a escribir líate o hilate. ¿Qué significa esto? Son abreviaciones. Son abreviaciones. La L representa a las funciones logarítmicas. La I representa a las funciones inversas, trigonométricas inversas o hiperbólicas inversas. La A representa a las funciones algebraicas. La T representa a las funciones trigonométricas. Y la E representa a las funciones exponenciales. Entonces seguimos este orden de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, en esta integral teníamos un producto de dos funciones. La primera, una de las funciones era un polinomio. Los polinomios son funciones algebraicas. Acuérdense que una función algebraica son las funciones en las que únicamente aparecen las operaciones básicas: multiplicación, división, suma, resta, potencias y raíces. Entonces un polinomio pues era una función algebraica. Y luego tenemos una función exponencial. Entonces seguimos este orden de izquierda a derecha. Entonces entre la algebraica y la exponencial, pues la que tiene preferencia para hacer la función u, pues es la algebraica. Entonces vamos a seguir este orden para elegir la función u. Y como les decía, he visto diferencias en los libros, pero la única variación es cuando tenemos funciones logarítmicas y funciones inversas. Pero con todas las demás, pues como que sí está bien definido el orden. ¿Qué pasaría si a ustedes les apareciera una integral que tiene tanto funciones logarítmicas como funciones inversas, trigonométricas inversas o hiperbólicas inversas? Bueno, pues les digo que la integral que les salió es una integral muy fea, así que no hay que hacerla a mano. Si les llegara a salir una integral de ese tipo, pues entonces recurran a un programa computacional. Entonces, como les digo, pues para las integrales que se suelen hacer a mano, pues entonces ahí no tenemos ningún problema en la elección. Entonces no importa cuál de estos dos órdenes sigan, para nosotros nos va a servir. Entonces, en nuestro siguiente ejemplo, tenemos una función, es un polinomio, entonces es una función algebraica, y la otra es una función trigonométrica. Entonces, de acuerdo al orden líate o hilate, la que tiene preferencia entre una algebraica y una trigonométrica, pues es la algebraica. Entonces, pues ya sabemos a quién elegir como u. Entonces, u va a ser 2 menos 3x, y el diferencial de v pues va a ser igual a la función coseno de 5 menos 3x, junto con el diferencial de x. Entonces ya tenemos estos datos, ya supimos cómo elegir a u. Hacemos lo mismo, necesitamos el diferencial de u, que en este caso sería menos 3 por el diferencial de x. ¿Y quién sería v? Pues para encontrar v necesitamos integrar. Integrar coseno de 5 menos 3x. Pues para eso usamos la fórmula de integración. Coseno de u diferencial de u, pues es igual a menos seno de u. En nuestro caso, ¿quién sería u? Pues sería 5 menos 3x. Y entonces, ¿quién sería el diferencial de u? Pues sería menos 3. Menos 3 por el diferencial de x. Entonces, lo que no sea coseno de u, tiene que ser exactamente el diferencial de u. Entonces, completamos el diferencial. Para eso, pues necesitamos un menos 3 dentro de la integral. Y para contrarrestar ese menos 3 que acabamos de poner, pues ponemos afuera un menos 1/3.
De esta forma, dentro de la integral, pues ya tenemos un coseno de u diferencial de u. Y entonces pues podemos hacer la integral. Y dice la fórmula de integración que es igual... no, aquí hay que corregir. La integral... La derivada de seno es coseno, por lo tanto la integral de coseno es seno positivo, con signo más. Entonces, ¿quién va a ser v? Pues va a ser igual a menos 1/3 por la integral de coseno de u diferencial de u, es decir, por seno de u, por seno de 5 menos 3x. Este menos que tengo yo aquí, pues salió de completar el diferencial. Entonces, ese es v. Ya sabemos quién es u. Ya sabemos quién es diferencial de u y ya sabemos quién es diferencial de v. Voy a borrar estos cálculos. Y voy a mover este de aquí para tener algo de espacio. Bien, entonces, aplicando la fórmula de integración por partes, la integral de u diferencial de v es igual a u por v menos v por diferencial de u. Es igual a una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces, aplicando la fórmula de integración, nos quedaría igual a u por v, multiplicamos aquí cruzado, u por v, entonces nos quedaría el menos 1/3 multiplicado por el 2 menos 3x y multiplicado por seno de 5 menos 3x. Este es u por v. Y luego sigue diciendo la fórmula de integración por partes, sería menos la integral de v por el diferencial de u. Ahora multiplicamos aquí recto. Entonces, al multiplicar v por el diferencial de u, nos queda menos 3 por menos 1/3, pues eso es igual a 1. Se contrarrestan. Y entonces nomás queda la integral de seno de 5 menos 3x, diferencial de x. Entonces tenemos una nueva integral, pero esta integral pues ya es más sencilla que la original. Y que de hecho pues la podemos hacer integrar directamente. Porque, bueno, hace rato para obtener el valor de v, pues usamos la fórmula de integración de coseno de u diferencial de u. Pues ahora vamos a usar la fórmula de integración seno de u por el diferencial de u. Queremos usar esa fórmula de integración. Y entonces, para usar esta fórmula de integración, pues necesitamos tener completo el diferencial. U sería 5 menos 3x. Entonces el diferencial de u sería menos 3 por el diferencial de x. El diferencial de x ya está, pero nos hace falta el menos 3. Entonces completamos el diferencial, ponemos dentro de la integral ese menos 3 que nos hace falta, pero para contrarrestarlo ponemos afuera menos 1/3. Multiplicamos por menos 1/3, que por el menos de afuera pues se va a volver positivo, pero ahorita lo escribimos. Entonces de esta forma lo que está dentro de la integral ya está completo el diferencial. Ya es un seno de u diferencial de u. Y dice la fórmula de integración que la integral de seno de u, bueno, pues recordemos. Si la derivada de coseno de u era igual a menos seno de u, pues entonces ahora la integral de seno de u es igual a menos coseno de u. Entonces usamos esta fórmula de integración. ¿Y qué obtenemos? El primer término, pues ahorita no le hacemos nada. Menos 1/3 de 2 por 2 menos 3x multiplicado por la función seno de 5 menos 3x. Y luego menos por menos 1/3, pues es más 1/3. Y dentro de la integral, lo que está dentro de la integral ya es exactamente esto de aquí. Ya es un seno de u diferencial de u. Entonces, de acuerdo a la fórmula de integración, pues es igual a menos coseno de 5 menos 3x.
Lo pongo entre corchetes porque eso estaría multiplicado por 1/3. Y como ya fue nuestra última integral, pues entonces ahora sí añadimos la constante de integración. Y entonces ya para terminar, pues quitamos este corchete, y para quitar ese corchete lo único que necesitamos hacer es multiplicar el 1/3 por el menos. Es decir, nos va a quedar menos 1/3 por el coseno de 5 menos 3x. Y sería, y ahí le podríamos dejar. O si prefieren, pues como aquí quedaría 1/3 y aquí también quedaría 1/3, pues podríamos factorizar ese tercio. Vamos a hacer eso. Factorizamos 1/3. Y entonces, como factorizamos el 1/3 que se repite en ambos términos, pues ahora nos queda en el primer término nos hace falta el menos, nos hace falta el 2 menos 3x, y nos hace falta seno de 5 menos 3x. Y en el segundo término, pues ya factorizamos el 1/3, pues entonces nos queda un menos. Bueno, ambos términos nos van a quedar negativos, así que pues también vamos a factorizar el menos. Así que factorizamos menos 1/3. De esta forma, los dos términos pues ahora ya se vuelven positivos porque ya factorizamos el menos. Y entonces en el segundo término ya factorizamos el menos, ya factorizamos el 1/3, entonces nomás nos falta el coseno de 5 menos 3x. Y esta pues es la integral ya simplificada. Tenemos nuestra segunda integral. Vamos con más ejemplos. Ejemplo número 3. Necesitamos elegir u y necesitamos elegir el diferencial de v. Pero aquí tenemos un producto. La parte de afuera, 3x, pues es una función, es un polinomio, por lo tanto es una función algebraica. Y la segunda función, pues lo mismo, también es una función algebraica. Entonces, pues en este caso como que ya no nos ayuda el orden de integración hilate o líate, porque las dos son algebraicas, las dos tienen la misma prioridad. Entonces, ¿a quién vamos a escoger u? Pues nosotros elegimos. Como les dije en el primer ejemplo, necesitamos escogerlos de tal forma que la nueva integral que yo voy a obtener sea una integral mucho más sencilla. Y la integral que yo voy a obtener pues se obtiene de multiplicar b por el diferencial de u. Y entonces observamos que si yo nombro a u como 3x, entonces la derivada de 3x pues es 3. Entonces, con esta elección de u, en mi nueva integral ya no va a aparecer como que este segundo término, ya nomás va a aparecer un término pues como el segundo de la forma u a la n. Entonces por esa razón pues es que escogimos este orden. Llamamos a u 3x y llamamos diferencial de v a 4x menos 1 a la potencia 10 y por el diferencial de x. Entonces, ¿quién sería v? Bueno, para encontrar la función v necesitamos integrar 4 menos 1 a la potencia 10. Y esta integral pues es una integral de la forma u a la n. Es una integral de la forma u a la n diferencial de u. Que su integral pues sería u a la n más 1 entre n más 1. ¿Quién sería u? Pues sería 4x menos 1. Es decir, este de aquí es un u a la 10. Lo que no sea u a la 10 tiene que ser exactamente el diferencial de u. Pero el diferencial de 4x menos 1 es 4 por el diferencial de x. Nos hace falta ese 4. Entonces, para poder hacer la integral, pues completamos el diferencial poniendo el 4 adentro. Y entonces para contrarrestarlo ponemos un cuarto afuera. Entonces, de esta forma, nuestra integral se convierte en un cuarto de la integral de u a la 10 por el diferencial de u, la cual ya podemos hacer por esta fórmula.
Y entonces nos quedaría que esto es igual a 1/4. Y la integral, la integral de u a la 10 diferencial de u, pues es u a la 11 entre 11. Más una constante, pero les digo que las constantes de integración las ponemos ya hasta el final. Y esto sería 1/4 por 1/11, pues es un 44avo de u a la 11. Pero ¿quién era nuestro u? U era 4x menos 1. Entonces, ¿quién es v? Pues es un 44avo de 4x menos 1 a la potencia 11. Vamos a borrar este cálculo auxiliar. Ahorita vamos a hacer uno bastante parecido. Bueno, pues estos son mis datos auxiliares. Entonces, pues ahora sí aplicamos integración por partes. Aplicamos la fórmula de integración por partes. Y nos dice que esta integral sería igual a u por b, que nos quedaría 3 por un 44avo, pues son 3 44avos por x, y por 4x menos 1 a la potencia 11. Y sigue diciendo la fórmula de integración por partes, menos la integral de b por el diferencial de u. Entonces nos quedaría 3 por un 44avo, 3 44avos por 4x menos 1 a la potencia 11. Entonces nos queda una nueva integral, pero esa integral pues la podemos hacer justo como la hicimos hace un momentito. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dejamos el 3 44avos por x por 4x menos 1 a la 11. Y luego menos, el 3 44avos no me ayuda dentro de la integral. Como es constante, pues la puedo yo sacar. Y me quedaría por la integral de 4x menos 1 a la potencia 11. Y este de aquí, pues como hace rato, pues lo vemos como un u a la 11. Lo que no sea u a la 11 tiene que ser exactamente el diferencial de u. Entonces, pues nos hace falta dentro de la integral, para tener completo el diferencial, un 4. Y entonces para contrarrestarlo, nos hace falta un cuarto fuera de la integral. Entonces de esta forma, lo que está dentro de la integral ya es de la forma u a la 11 diferencial de u. Y su integral pues va a ser u a la 12 dividido entre 12. Entonces, hacemos la integral. Nos queda 3 44avos por x por 4x menos 1 a la 11. Y luego aquí nos quedaría menos 3 44avos por un cuarto, pues nos quedaría 3 sobre 176. Y esto quedamos que era un u a la 11 diferencial de 11. Por lo tanto, su integral es un u a la 12 entre 12. Y como ya fue nuestra última integral, ahora sí sumamos la constante de integración. Hacemos este producto, entonces nos va a quedar bueno, podemos empezar a hacer factorizaciones. ¿Qué factorización hacemos? Bueno, hago el producto de estas fracciones. Entonces nos quedaría 3 44avos por x por 4x menos 1 a la 11. Y luego menos 3 sobre 176 por 1 entre 12. Pues nos quedaría 3 doceavos simplificado, pues sería un cuarto. Así que nada más hay que multiplicar por 4 el 76. Entonces nos quedaría 1 entre... serían 704, me parece. 1 sobre 704 por 4x menos 1 a la potencia 12.
seguimos simplificando. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues factor común. Tenemos factor común. ¿Quién sería? Pues podemos ver que tenemos factor común 4x menos 1 a la potencia 11. En el primer factor está la potencia 11, en el segundo está la potencia 12, así que sí podemos factorizarlo a la potencia 11. Y bueno, también podríamos hacer otra factorización para no estar trabajando con fracciones. Y entonces eso lo podemos hacer si vemos que el 3/44 se puede transformar en 704 sobre 704. Haciéndole que, pues hay que multiplicarlo por 16. Bueno, este es un paso opcional. A ver, vamos a... Es que si se fijan, yo desde aquí ya tenía un 3/44. Entonces, ¿cómo llegué a la expresión 1 entre 104? Pues de aquí para acá lo que hice fue multiplicar el 44 por 4 y luego de aquí para acá otra vez lo multipliqué por un 4. Por eso es que 44 por 16 sé que es 704 y entonces 3 por 16 es igual a 48. Es decir, esta primera fracción pues la podemos visualizar como un 48 sobre 704. Y entonces de esta forma pues podemos factorizar 1 entre 704, que sería factor común. Y por eso es que dentro de los corchetes, o sea, en el primer término ya factoricé el 1 sobre 704, entonces me falta el 48. Me falta la x. Y el 4x menos 1 a la 11 ya está factorizado, así que todo lo que me faltaba el primer término es 48x. Esto que acabo de hacer pues es para evitar trabajar con fracciones dentro del corchete. Ahora en el segundo término pues me hace falta un menos. El 1 entre 704 ya está factorizado. Y del 4x menos 1 a la potencia 12 pues yo tengo factorizado 11. Entonces me hace falta un 4x menos 1. Me hacía falta 1. Y ya para terminar, pues ya podemos hacer esta simplificación, lo que está dentro del corchete. Y entonces nos queda 1 entre 704 por 4x menos 1 a la potencia 11. Y dentro de los corchetes, aquí me quedaría 48x menos 4x más 1. Y 48x menos 4x pues son 44x. Y luego menos por menos 1 pues más 1. Más la constante de integración y este es el resultado ya factorizado. Bueno, como les digo, la integral ya la teníamos desde este paso. Desde este paso de aquí ya teníamos la integral. Los siguientes 3 pasos pues fueron pasos extra para simplificar el resultado. Siguiente ejemplo, tenemos este de aquí. Esta pues ya es más cortita. Entonces elegimos, hay que separarlo eligiendo u y escogiendo el diferencial de v. Para ello, notemos que nuestra primera parte es una función algebraica y la segunda parte es una función logarítmica. Y entonces, de acuerdo al orden líate o hilate, ¿quién tiene preferencia entre una algebraica y una logarítmica? Pues la logarítmica tiene preferencia. Entonces ahora nuestro u pues va a ser el logaritmo. Entonces u es igual al logaritmo natural de 3x a la 10. Y el diferencial de v pues va a ser la parte algebraica. Entonces es igual a 3 por x a la 9. Entonces, ¿quién es el diferencial de u? Acuérdense, ¿cómo se deriva un polinomio? Que diga, ¿cómo se deriva una función logarítmica? Pues la derivada del logaritmo natural de u es igual a u' sobre u. La derivada de u entre u. Entonces, en este caso,
Derivada de 3x a la 10, pues sería 30x a la 9 y dividido entre el argumento, que sería 3x a la 10. Entonces, derivando, aplicando la fórmula de derivación, nos queda 30x a la 9 entre 3x a la 10. Pero eso lo podemos simplificar. 30 entre 10, pues es 10. Y arriba tenemos 9x que se están multiplicando y abajo tenemos 10x que se están multiplicando. Entonces las 9 de arriba se eliminan con 9 de las de abajo y entonces nomás sobrevive una x en el denominador. O simplemente por las leyes de los exponentes, al mayor exponente le restamos el menor y el resultado se queda donde estaba el mayor exponente. Por eso es que x a la 9 entre x a la 10, pues es x, pero en el denominador. Entonces vamos a escribir aquí la expresión ya simplificada, que es 10 entre x. Y ahora buscamos quién es su b. Pues esta integral es sencilla. ¿Cuánto es la integral de 3 por x a la 9? Pues la integral sería 3 y luego la integral de x a la 9 pues sería x a la 10 entre 10. Es decir, nos quedaría 3 décimos de x a la 10. Entonces ya tenemos nuestros datos auxiliares. Vamos a eliminar todo lo demás. Entonces ahí están los datos. Con estos datos vamos a calcular la integral. Entonces, de acuerdo a la fórmula de integración por partes, es igual a u por b, que sería 3 décimos de x a la 10 por el logaritmo natural de 3x a la 10. Este es u por b. Y luego sigue diciendo la integración por partes menos la integral de b por el diferencial de u. Entonces aquí multiplicamos 10 por 3 décimos, pues eso sería nada más 3. Sí, porque sería 30 décimos, pero 30 décimos es igual a 3. Y luego quedaría por x a la 10 entre x y diferencial de x. Entonces nos queda esta integral. Pero esto es igual a 3 décimos de x a la 10 por el logaritmo natural de 3 de x a la 10. Y luego menos el 3 dentro de la integral, lo puedo yo sacar. Y me queda x a la 10 entre x a la 9, x a la 10 entre x. Pues eso, de acuerdo a las leyes de los exponentes, es x a la novena. Pues ya nomás tengo que hacer esta integral. Integral de x a la novena, pues es muy sencilla. Entonces nos queda 3 décimos de x a la 10 por el logaritmo natural de 3x a la 10 menos 3 por la integral de x a la 10, que sería x a la 10 dividido entre 10. Y como fue nuestra última integral, pues ahora sí sumamos la constante de integración. Y entonces, si se fijan, este término pues es nada más 3 décimos de x a la 10. Pero ese término también está aquí. Entonces, pues ya por último, factorizamos, factor común. Pues nuestro factor común pues es el 3 décimos de x a la 10. Entonces nos queda 3 décimos de x a la 10. En el primer término, pues sobrevive el logaritmo natural de 3x a la 10. Y en el segundo término, pues nomás nos hace falta un menos 1. Porque ya factorizamos el 3, factorizamos el décimos y factorizamos el x a la 10. Entonces no se puede quedar vacío, pues le ponemos el 1, menos 1. Y más la constante de integración. Y esta pues es la integral que estábamos buscando, ya simplificada. Siguiente ejemplo. La integral de un arco tangente de x diferencial de x. Hay que separarlo en u por el diferencial de v. Y ustedes me dirán,
Ustedes me dirán, profe, es que no vemos dónde está el producto, dónde están las dos funciones. Sí, sí están las dos funciones. Aquí está, un 1. Es el producto de un 1 por la función arcotangente. ¿Quién es la función? ¿Qué tipo de función es 1? Pues es una función algebraica porque es un polinomio constante. Y la función arcotangente pues es una función inversa. Y entre una función algebraica y una función inversa, ¿quién tiene la preferencia? De acuerdo al orden hilate o líate, pues la que tiene preferencia para la elección de u, pues es la inversa. Entonces vamos a llamar u a la función arcotangente de x. Y entonces llamamos diferencial de v al 1. Y bueno, también le ponemos el diferencial de x aquí. Entonces, pues escogemos esta elección. Hacemos esta elección para el u. U es la función inversa, trigonométrica inversa, y el diferencial de v pues es la función constante 1. Entonces, ¿quién es el diferencial de u? Vamos a checar nuestro formulario. La derivada del arcotangente aquí está. La derivada del arcotangente es igual a u' entre 1 más u cuadrada, pero en nuestro caso el u pues es x. Entonces la derivada de x pues es 1, así que la derivada nos queda u' es 1 entre 1 más u cuadrada, 1 más x cuadrada. Entonces esta es la derivada, este es el diferencial de u. Y bueno, esto por el diferencial de x. ¿Quién es v? Pues es la integral de 1. ¿Quién es la integral de 1? Pues x. Porque si yo derivo x, pues me queda 1. Entonces ya tenemos nuestros datos. Con estos datos vamos a calcular la integral. Entonces, de acuerdo a la fórmula de integración por partes, la integral de u por el diferencial de v, pues es igual a u por v, que sería x por la función arcotangente de x, y luego menos la integral de v por el diferencial de u. Voy a hacer aquí un poquito de espacio para completar diferenciales. Entonces queda la multiplicación de v por el diferencial de u. Es decir, nos va a quedar x entre 1 más x cuadrada. Lo voy a escribir x cuadrada más 1. Porque es exactamente lo mismo, nada más que ordené de mayor exponente a menor exponente. Y entonces me queda esta integral. ¿Cómo hacemos esta integral? Bueno, pues resulta que esta integral la podemos ver como la integral de du sobre u, que de acuerdo a nuestro formulario es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u. No más que si queremos usar esta fórmula, ¿quién sería nuestro cambio de variable u? Pues sería x cuadrada más 1. Y entonces, ¿quién sería el diferencial de u? Pues es 2x. Entonces, vamos a hacer este cambio de variable. Hacemos este cambio de variable. Entonces, haciendo este cambio de variable, si lo queremos ver de la forma du sobre u, pues ya tenemos el u en el denominador, pero en la parte de arriba tiene que aparecer exactamente el diferencial de u. Yo ya tengo x, pero tiene que ser 2x. Entonces, pues completamos el diferencial. Yo necesito ver arriba 2x, pues se lo pongo, le ponemos el 2, pero para contrarrestarlo en la parte de afuera, pues le ponemos un medio. Y entonces con este cambio de variable, pues nos queda que es igual a x por la función arcotangente de x menos un medio, y con este cambio de variable, 2x con el diferencial de x, pues es el diferencial de u, y x cuadrado más 1, pues es u.
Entonces sí, con este cambio de variable pues sí nos quedó en la forma diferencial de u entre u, que es igual, que esa integral pues es igual al logaritmo natural de u. Entonces nos queda x por la función arcotangente de x menos 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de u, pero u era x cuadrada más 1. Y como fue nuestra última integral, pues le sumamos la constante de integración. Y en este caso pues ya no podemos hacer ninguna factorización. Entonces aquí se queda nuestra integral. Bueno, ya para terminar esta parte del video, vamos a hacer este ejemplo. Entonces, tenemos una función trigonométrica, un polinomio, que sería una función algebraica, y tenemos una función exponencial. Y de acuerdo al orden ILATE o LIATE, pues la algebraica tiene preferencia sobre la exponencial. Entonces, pues llamamos u al polinomio. Entonces llamamos u a x cuadrada y entonces el diferencial de u es e a la menos x. Y entonces el diferencial de u pues sería 2x. ¿Y quién sería u? Pues la integral de e a la menos x sabemos que es menos e a la menos x. Y entonces, de acuerdo a la fórmula de integración por partes, esto es igual a u por b. U por b sería menos x cuadrada por e a la menos x. Y luego dice menos la integral de b por el diferencial de u. Aquí les puse u's, son v's. Entonces es menos la integral de b por el diferencial de u. Pues eso sería menos 2x por e a la menos x diferencial de x. Entonces es u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Entonces, bueno, si se fijan, el menos de adentro es una constante. El menos 1 de adentro lo podemos sacar de la integral por ser constante. Y por el menos de afuera, pues nos va a quedar que las dos son positivas. Entonces nos queda más la integral de 2x por e a la menos x. Entonces, de acuerdo a la fórmula de integración por partes, nos queda esta expresión. Pero esta integral no se puede hacer directamente. ¿Por qué no se puede hacer directamente? Porque necesitaríamos verlo de la forma e a la u. Y lo que no sea e a la u tendría que ser exactamente el diferencial de u. Pero el diferencial de menos x pues sería menos 1. 2x no se puede transformar en un menos 1. No se puede. Entonces aquí no podemos completar diferenciales porque dijimos que para completar diferenciales lo que podemos hacer es multiplicar o dividir por constantes, pero no por funciones. Entonces no se puede hacer directamente por cambio de variable. ¿Qué necesitamos hacer? Pues necesitamos volver a aplicar integración por partes. Otra vez aplicamos integración por partes. Entonces, pues vuelvo a llamar u, ahora le llamo a 2x y le voy a llamar diferencial de v a e a la menos x por diferencial de x. Entonces, diferencial de u pues es igual a 2 por el diferencial de x. ¿Y quién sería v? Pues la integral de e a la menos x pues es menos e a la menos x. Y entonces la primera parte pues la dejamos igual, menos x cuadrada por e a la menos x. Y en la integral pues aquí es donde estamos aplicando nuevamente la fórmula de integración por partes. Y entonces dice esa fórmula es u por v, entonces sería menos 2x por e a la menos 2x. Y luego menos la integral de b por el diferencial de u, que nos quedaría menos 2 por e a la menos x.
Este menos que está dentro de la integral, pues otra vez lo sacamos de la integral y entonces se va a volver positivo. Con el menos de afuera, pues nos queda una integral de e a la x positiva. Y entonces, pues esta integral pues ya es más sencilla, ya la podemos hacer directamente. Integral de e a la menos x, pues es menos e a la menos x. Entonces tenemos como resultado menos x cuadrada por e a la menos x, primer término, segundo término, menos 2x por e a la menos x, tercer término, menos e a la menos x. Y como ya fue nuestra última integral, pues entonces ahora sí le añadimos la constante de integración. Y ya para terminar, tenemos tres términos, pero observamos que en los tres términos nos quedó, en los tres términos tenemos factor común la función exponencial. Y además factor común, los tres son negativos. Así que vamos a factorizar el signo menos y también vamos a factorizar la función exponencial. La exponencial, cuando tenemos el producto de un polinomio por una exponencial, pues siempre se acostumbra a poner la exponencial al final. Por eso lo escribo al final. Entonces ya factorizamos el menos y factorizamos la exponencial. Entonces en el primer término pues nos falta x cuadrada, en el segundo término nos faltaría más 2x y en el tercer término nos faltaría más 1. Y le sumamos la constante de integración y entonces ya tenemos el resultado de la integral y ya está factorizado. Este es el resultado. Bueno, ¿qué podemos observar de este último ejemplo? Fue necesario que aplicáramos integración por partes dos veces. ¿Por qué dos veces? En el primer ejemplo teníamos el producto. Nuestro primer ejemplo teníamos el producto de un polinomio lineal multiplicado por una función exponencial. Al momento de aplicar integración por partes, pues desapareció el polinomio de grado 1 y nada más quedó la integral de la función exponencial en este paso. Pero en este último ejemplo que acabamos de realizar, era la integral de una función cuadrática, de un polinomio cuadrático multiplicado por una exponencial. Y al aplicar una vez integración por partes, nos quedó un polinomio lineal por la exponencial. Y al aplicar una segunda vez integración por partes, pues desapareció el factor lineal. Y entonces, ¿qué pasaría si me piden integrar un polinomio de grado 10 multiplicado por una función exponencial? Híjoles, pues si teníamos uno de grado 2 por una exponencial, fue necesario aplicar dos veces integración por partes. Entonces, si tuviéramos un polinomio de grado 10 por una exponencial, pues sería necesario aplicar integración por partes 10 veces. No, pues no, nos va a llevar unas 5 hojas hacerlo. Bueno, por suerte, podemos resumir todos esos datos en una tabla. Y entonces resulta que ya no se hace tan complicada, aunque sería necesario aplicar integración por parte 10 veces, y lo hacemos. Si reunimos los datos necesarios en una tabla, pues entonces podemos obtener de forma muy sencilla quién es esa integral. Y por eso hay una técnica de integración que se llama integración por tabulación. Pero esa fórmula, esa técnica de integración en realidad es integración por partes. Solamente que estamos integrando varias veces. Pero en vez de escribirlo así paso por paso, pues resumimos todos los datos en una tabla. Pues esta es la primera parte del video. En la segunda parte del video, pues vamos a ver eso, integración por partes. Nos vemos en la segunda parte del video. Hasta luego.